Ya, continuamos. Entonces, su compañera ha sacado 1.76 por 10 a la menos 12. Y eso estaría en faradios, ¿no? Pero sabemos que 1 por 10 a la menos 12 es pico, ¿no? Pico faradios, ¿ya? No se olviden, ¿no? Cuando está multiplicado por 10 a la menos 3 es mil, ¿no? Sería milifaradios. Es que estuviera multiplicado por 10 a la menos 6 sería microfaradios, ¿ya? Y si estuviera multiplicado por 10 a la menos 9 sería nanofaradios, ¿ya? Y cuando está multiplicado por 10 a la menos 12 es picofaradios. Ya, y ese sería el resultado. Entonces, continuamos con el siguiente problema. Como les iba diciendo, este problema lo he sacado de un examen. Ya, y nos dice, en el circuito capacitivo, calcular lo que es la capacitancia equivalente entre los puntos A y B, el voltaje y la carga almacenada en el capacitor de 3 microfaradios y la energía potencial eléctrica almacenada en el capacitor de 3 microfaradios, ¿no? Ya, entonces, primero hay que reducir, ¿no? Nos dice la capacitancia equivalente entre los puntos A y B. Ya, entonces, nosotros no vamos a tomar en cuenta primero la fuente de voltaje, ya, porque solo vamos a reducir, ya, para empezar, solamente reducimos. Entonces, aquí estarían los puntos A, B, ¿no? Y ese sería mi circuito, ¿no? Solamente con las capacitancias. Ya, entonces, lo primero que podemos ver sería que a simple vista no está muy sencillo, ya, no está muy sencillo. Pareciera que hay que hacer, fíjense, estos tres están en lo que es combinación estrella, ya. Pareciera que hay que hacer una conversión de estrella a delta, pero no es necesario, ¿no? Es como una pregunta trampa. Como están viendo, este punto A, este cable que están viendo acá, en ese cable no hay absolutamente nada, ¿ya? No hay una resistencia, no hay un capacitor, no hay nada en ese cable, ya, para empezar. Entonces, como no hay nada, solamente es un cable, ¿ya? Donde no hay absolutamente nada. Entonces, ese cable es como si fuera un nodo, ¿ya? ¿Qué es un nodo? Un nodo es un punto de unión de dos o más cables. Ya, por ejemplo, esto que están viendo acá es un nodo, ¿ya? Este puntito nada más. Entonces, como en este cable no hay absolutamente nada, entonces nosotros podemos trasladar, ¿ya? Este punto A, nosotros podemos achicar el cable y llegaría hasta acá. Entonces, fíjense, este capacitor de 2 microfaradios nos quedaría aquí, ¿no? Ese cable no hay nada, entonces no interesa para nada. ¿Ya? Entonces lo trasladamos, ¿no? Ese cable que está largo lo podemos volver cortito, ¿no? Porque no hay nada. Y ahí nos quedaría de esta manera la combinación. Y ya viéndolo desde esta perspectiva, ¿no? Donde solo teníamos que trasladar esto acá, ¿ya? Ya viéndolo desde esta perspectiva, vemos que este capacitor está en paralelo con este otro capacitor, ¿no? Por lo cual la capacitancia equivalente de estos dos capacitores, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma, ¿no? Porque están en paralelo. Sería 2 más 3 microfaradios. Ya, y una vez que lo tenemos acá, la capacitancia, ¿no? Que sería 5 microfaradios, ¿no? Estos dos se van a transformar en uno solo, ¿no? Como está viendo acá, sería 5 microfaradios, ¿no? Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Este capacitor de 5 microfaradios está en serie con este capacitor de 15 microfaradios. ¿No? Entonces, cuando están en serie, 1 sobre la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre 5 más 1 sobre 15, ¿no? Y esto en microfaradios. Aunque en aquí estaría mal decir esto, no estaría mal. Esto sería así. Ya sería de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque la capacitancia equivalente, ahorita lo estamos trabajando en el denominador, ¿no? Entonces es normal que ¿qué se llama? El valor, ¿no? Que se llama, que la unidad también esté en el denominador, ¿no? Oiga, capacitancia equivalente al denominador, entonces la unidad también está en el denominador. Ya, ahora, si es que ustedes quieren, igual pueden utilizar el formulario, ¿no? Entonces dirían la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre 1 sobre 5 más 1 sobre 15 y aquí sí sería microfaradios, ¿no? Pueden utilizar lo que es esto. El formulario así directamente les colocaba, ¿no?
Ya, entonces pueden utilizar eso, ¿no? Y si hacen estas operaciones, ya por ejemplo aquí sería 15 más 5 sobre, a ver, 5 por 15, ¿cuánto es? 75, ¿no? Y aquí me quedaría 1 sobre esto, ¿no? Y eso va a ser igual a 75 sobre 20, ¿no? Nos quedaría de acá. Luego la quinta de 75 es 15 y la quinta de 20 va a ser 4, ¿no? Y por eso nos queda así, ¿no? 15 sobre 4 microfarads. Y ahí eso sería la capacitancia, ¿no? Eso cuando están en serie. Ya este está en serie con este, ¿no? Entonces ahí sería la capacitancia equivalente. Entonces nuestro circuito ahora se va a volver de esta manera, ¿ya? ¿No? Estas dos la hemos vuelto en una sola, ¿no? 15 sobre 4 microfarads, ¿no? Y ahora que están acá, ¿no? Como estamos viendo, estas dos están en paralelo. Cuando están en paralelo, directamente se suman. Sería 4 más 15 sobre 4 microfarads, ¿no? Y la suma nos va a dar esto, ¿no? 4 por 4 va a ser 16. 16 más 5, 31. 31 cuartos, ¿no? Una cosa que tienen que tomar en cuenta es que acá les está diciendo que tienen que hallar la capacitancia equivalente entre el punto A y B, ¿ya? Entonces tienen que respetar el punto A y B, ¿ya? Por ejemplo, el punto A, ¿no? Fíjense que yo no lo he modificado en el fondo, ¿ya? Simplemente el punto A, que podemos suponer, ¿ya? Este punto A, yo puedo considerarlo esto como cable y el punto A estaría acá. No, fíjense que yo este puntito lo estoy moviendo acá, pero en el fondo no estoy haciendo nada, ¿no? No hay ningún cálculo, nada por acá, ¿no? Y como les he dicho, este es un cable donde no hay absolutamente nada, ¿ya? Entonces se puede considerar como si fuera un nodo, ¿ya? Y ese punto A también podría estar acá, ¿no? Ya de esa manera, pero tienen que respetar el punto A y B, ya es por eso que, fíjense, nosotros también tendríamos otra posibilidad, que es colocar en serie lo que es este capacitor con este capacitor, ¿no? Y aquí yo hubiera dicho este con este y hubiera tenido un capacitor, pero fíjense que al hacer esto yo no estaría respetando el punto B, ya no estaría respetando el punto B, entonces tengo que respetar el punto B y por eso he tomado este otro camino, ¿no? Respetando el punto A y el punto B. Y al final ya, ¿no? Estos dos estaban en paralelo, pero tampoco afectaba a lo que es el punto A ni el punto B, ¿no? Estos dos estaban en paralelo y ahí sí se puede sacar la capacitancia equivalente, ¿no? Y ahí nos da este resultado que es de 7.75 microfarads. Ya esa sería la capacitancia equivalente, ¿no? Directamente la suma. Ya, entonces ese sería el inciso A. Nos quedaría de esta manera, ¿no? Estos dos lo hemos vuelto uno solo y nos quedaría de esta manera. Ya luego para el inciso B nos dice el voltaje y la carga almacenada en el capacitor de 3 microfarads, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya estamos viendo lo que es el voltaje y la carga. Entonces, una vez que yo lo tengo acá, ¿no? De esta manera, no hay que olvidarnos que estaba conectado a todo ese mi circuito, al punto A y al punto B estaba conectado una batería de 24 voltios, ¿no? Entonces, al punto A y al punto B yo lo conecto a esa misma batería de 24 voltios, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje, ¿no? Uy, en esta parte igual más antes me he equivocado, ¿no? Yo les he hecho la capacitancia es igual a voltaje sobre la carga, ¿no? Pero aquí estaba mal, sino la capacitancia era igual a la carga sobre el voltaje, ¿no? Y esto ya lo hemos visto cuando hemos encontrado la capacitancia de un cilindro, también cuando hemos encontrado la capacitancia de una esfera, ¿no? Hemos utilizado esta misma expresión, ya la capacitancia igual a la carga sobre voltaje. Entonces, en acá, ¿qué es lo que yo tengo? Lo que yo tengo es un voltaje y lo que tengo es la capacitancia, ¿no? De acá, ¿qué es lo que despejo? La carga, ¿no? La carga va a ser igual al voltaje por la capacitancia. Entonces, el voltaje, ¿cuánto es? 24 voltios, ¿no? Y la capacitancia es 7.75 microfarads. Ya, ¿no? Aquí está. Micro es por 10 a la menos 6, ¿no? Metiendo esta calculadora les tendría que salir 180 milicoulombs, que sería por 10 a la menos 3, ¿no? Esa sería la carga, ¿ya? La carga que está acá, ¿ya? Esta carga, ¿no? De acá. Ahora, nosotros regresamos, ya regresamos al otro circuito, ya vamos a ir como volviendo, ¿no? Volviendo a nuestro circuito original. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, si bien tenemos ya el circuito reducido, en donde nos pide es en la capacitancia de 3 microfaradios, ¿no? Entonces, cuando ya lo hemos reducido, no nos sirve eso, ¿no? Tenemos que volverlo
a armar nuestro circuito, ¿no? Porque queremos el voltaje y la carga en esta capacitancia. Ya, entonces nosotros vamos a volver, ¿ya? Y antes de llegar a este paso, nosotros estábamos en acá, ¿no? Cuando teníamos dos capacitancias en paralelo, ¿no? Que están aquí. Ya, y lo mismo, ¿no? Cuando teníamos esas dos capacitancias en paralelo, nosotros podíamos aplicarle igual la fuente, los 24 voltios al punto A y al punto B, ¿no? Y de acá, ¿no? La capacitancia, perdón, lo que es la carga para la capacitancia de 15 cuartos, ¿no? La carga va a ser igual a la capacitancia multiplicado por el voltaje, ¿no? Y otro dato que estamos utilizando acá es que estos dos están en paralelo, ¿no? Y fíjense que esta fuente de 24 voltios igual está en paralelo. Entonces, ¿qué significa que estén en paralelo? Que en acá existe 24 voltios en esta capacitancia y en esta capacitancia igual existe 24 voltios, ¿no? En paralelo el voltaje es el mismo, ¿no ve? En serie era el voltaje se sumaba, ¿no ve? Voltaje 1 más voltaje 2 y en paralelo el voltaje era el mismo. Entonces el voltaje para esta capacitancia es de 24 voltios, el voltaje para esta capacitancia es de 24 voltios, ¿no? De ahí es que la carga para esta capacitancia va a ser igual al voltaje multiplicado por la capacitancia, ¿no? Como hemos encontrado aquí la carga, ¿no? Voltaje por capacitancia, lo mismo. Aquí está, voltaje por capacitancia. Entonces, la carga en esta capacitancia de acá había sido igual a 90 microcoulombs, ¿no? Por 10 a la menos 6. Y luego, mmm, esa es la carga, ¿no? En esa capacitancia. Pero en acá creo que... ay. Esto es de esto. Ya, entonces yo ya tengo lo que es la carga en esta capacitancia, ya, pero hay que recordar de dónde viene esta capacitancia. ¿De dónde han venido esos 15 cuartos, esta capacitancia? Esa capacitancia de 15 cuartos ha venido de estas dos capacitancias, ¿no? Porque estaban en serie, ¿no? Y en serie nos ha dado lo que son los 15 cuartos, ¿ya? ¿No? Entonces, ¿cómo se explica esto? Sí, aquí. Ya, aquí está 15 cuartos, aquí estaba la de 4 microfaradios, es microfaradios, aquí está el punto B y aquí está el punto A, ¿no? Entonces hemos hallado la carga en esta capacitancia, ¿no? Carga de 15 cuartos, aquí era igual a 90 microcoulombs, ¿no? Hemos hallado lo que es la carga, ¿no? Porque el voltaje era 24 volts. Ya, pero esta capacitancia ha salido de estas otras dos capacitancias, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que si la carga en esta capacitancia es 90 microfaradios, ¿no? La carga, cuando están en serie, ¿no? Cuando están en serie, la carga es la misma, ¿no? Ese es el, ese es el porqué a ver, esperen un rato. Ese es el porqué, ese es el porqué es tan importante lo que les he explicado al principio, ¿ya? ¿No? Cuando estaban en serie, ¿no? Las cargas son las mismas, ¿ya? Y los voltajes se suman, ¿no? En paralelo, los voltajes son igual. Voltaje aquí, lo mismo que aquí, lo mismo que aquí. Las cargas se suman en paralelo. Entonces, en serie, las cargas son iguales, ¿ya? Eso tiene, si sabemos eso, que en serie las cargas son iguales, entonces, la carga que hemos encontrado, pucha, se me ha borrado. La carga que hemos encontrado en ese capacitor, ¿no? Que era de 90 microcoulombs, ¿no? Que viene de estos dos. Eso significa, como estos dos están en serie, entonces la carga del capacitor de 15 microfaradios igual va a ser 90 microcoulombs, ¿ya? Y la carga del capacitor
de 5 microfaradios, que es Q sub 5, igual va a ser 90 microcoulombs, ¿ya? Porque están en serie y al final son esta misma capacitancia, ¿no? La hemos unido. Ya, pero están en serie, entonces las cargas son iguales, ¿no? Porque están en serie. Ya, entonces la carga del capacitor de 5 microfaradios es igual a 90 microfaradios. Ya, por eso es que está colocado aquí esto. Entonces aquí estamos diciendo, la carga del capacitor de 5 microfaradios va a ser igual a lo mismo, 90 microfaradios. Ya, y si yo tengo la carga, ya si yo tengo la carga, y aparte yo tengo lo que es la capacitancia, ¿no ve? Que era 5 microfaradios. ¿No? Ahí está. 5 microfaradios. ¿Por qué estoy encontrando en acá? ¿Por qué estoy encontrando? Porque de estos 5 microfaradios, ¿no? Vienen del 2 y del 3, ¿no? Y yo quiero del 3, ¿no? Por eso estoy encontrando de este de 5 microfaradios. Ya, entonces yo tengo la carga, ¿no? Y tengo lo que es la capacitancia. Entonces el voltaje 5 va a ser igual a la carga dividida entre la capacitancia, ¿no? Y si metemos esto nos va a dar 18 voltios, ya, ese va a ser el voltaje 5, ¿no? Entonces, si el voltaje entre acá y acá es de 18 voltios, ¿no? Hay que recordar que esta capacitancia venía del 3 y del 2, por lo cual entre esos dos puntos, entre estos dos puntos de acá y de acá, ¿no? Igual va a haber lo que son 18 voltios, ¿ya? Entre esos dos puntos, ¿no? Y aquí es como si estuviera el de 5 microfaradios, ¿no? Entonces, como hay 18 voltios, en acá, como están en paralelo, en la capacitancia de 2 microfaradios, igual va a haber 18 voltios, y en la capacitancia de 3 microfaradios, como están en paralelo, igual va a haber 18 voltios, ¿no? El voltaje es igual en paralelo. Entonces, yo ya sé cuál es el voltaje en la capacitancia de 3 microfaradios, ¿no? Y esa sería una respuesta. Entonces, el voltaje en la capacitancia de 3 microfaradios igual va a ser 18 voltios, ¿ya? Y la carga en la capacitancia 3, ¿no? Va a ser el voltaje por la capacitancia, ¿no? El voltaje es de 18 voltios, la capacitancia es de 3 microfaradios, que sería 3 por 10 a la menos 6, y la carga va a ser de 54 microcoulombs, ¿ya? Y luego lo que es la energía almacenada en un capacitor es igual, si no me equivoco, está en el formulario. A ver, vamos a ver. Sí, aquí está. No, fíjense, la energía almacenada en un capacitor puede ser esto, ya puede ser la capacitancia por el voltaje al cuadrado, puede ser un medio por la carga elevada al cuadrado sobre la capacitancia, puede ser la carga por el voltaje. Ya esa es la energía almacenada en un capacitor, ¿no? Entonces, a ver cuál estamos utilizando. Estamos utilizando esto, ¿no? De la carga multiplicado por el voltaje elevado al cuadrado, ¿no? Aquí está, esta sería la primerita, ¿no? Ahí está. Les conviene esta. Ya. Entonces, la energía almacenada en lo que es el capacitor va a ser un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado, ¿no? La capacitancia, pues es 3 microfaradios, ¿no? Y el voltaje, ya hemos visto que es de 18 voltios, ¿no? Y eso elevado al cuadrado. Ya, y si lo meten en la calculadora, va a salir 0.486 joules, ¿no? Y esa sería la energía almacenada en el capacitor 3, ¿no? En el capacitor 3. Ahí de esa manera. Ya, como están viendo, es más concepto, ¿no? Es saber carga en paralelo se suma, en serie la carga es igual, ¿no? El voltaje en paralelo es igual, ¿no? Entonces, este ejercicio era más concepto, ¿no? Que es explicado al principio. Ya, yo creo que hasta aquí vamos a quedar. Me envían, si es que hacen ejercicio con el ingeniero, ¿no? Tal vez hagan en coordenadas cilíndricas otra vuelta, entonces para que yo lo pueda modificar todo, ¿no? Para que lo modifique y hagamos igual que el ingeniero y les vaya mejor en su examen. Ya, eso nada más. Luego las clases de auxiliatura van a seguir siendo virtuales, ¿no? No hay una orden ya que nos, sí o sí, que vayamos a presenciales, y tampoco me han dado aula cuando a principios de semestre, entonces yo creo que vamos a seguir virtuales, ya, hasta que alguien me diga lo contrario, ¿no? Hasta que haya una orden, siempre que sí o sí tengamos que volver a presenciales. Entonces, en esto estamos quedando, les voy a sacar asistencia.
Si alguien tiene alguna pregunta, algo, hasta aquí quedamos. Ya, nos vemos el siguiente miércoles, compañeros.